Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, tenemos una gran deuda pendiente con la justicia y con los derechos humanos. Ha llegado el momento de realizar nuestra aportación al cumplimiento de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las recomendaciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos en materia de justicia militar. Es también el momento de responder a víctimas como Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, que llevaron sus casos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos por no encontrar justicia al interior del Estado. En el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de hacer de México una verdadera sociedad de derechos en beneficios de todos los mexicanos. El dictamen que se somete a su consideración trata de uno de los temas más sensibles para la sociedad. El desarrollo del país en el último siglo no se explica sin la lealtad y su contribución de nuestras Fuerzas Armadas. No se entiende sin la presencia del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en toda la República. Y por esto es necesario modernizar y mantener la integridad de esta importante institución. Nuestras Fuerzas Armadas juegan un papel esencial dentro del contexto de la defensa exterior de la Federación, a fin de preservar la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como coadyuvar en la seguridad interior del país para mantener el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. Con las reformas y adiciones que se presentan, se busca una justicia militar a la altura de nuestros tiempos y desafíos. Una justicia que, además de salvaguardar uno de los pilares fundamentales de la milicia, es decir, la disciplina militar, sea en todo tiempo respetuosa de los derechos humanos de los civiles. Este dictamen se construyó de manera plural con la participación de los sectores involucrados en el tema. Se llevaron audiencias públicas en las que escuchamos a 28 personas, entre académicos y expertos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y Fuerzas Armadas. Fue histórico y fundamental escuchar y contar con la participación no solo en las audiencias, sino a lo largo de todo el proceso de dictaminación de representantes de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo organizaciones de la sociedad civil comprometidas con estos asuntos. Por primera vez para este tema se escuchó en audiencias y de cerca a las Fuerzas Armadas, conociendo las serias implicaciones de cada uno de los cambios planteados. A todos ellos mi especial agradecimiento. Este dictamen recoge la labor de poco más de un año, pero sobre todo da muestra que no hay posturas irreconciliables. Logramos una vez más el consenso que muchos creían imposible, porque estamos trabajando con un objetivo en común, un mejor México. Se tomaron en cuenta 8 iniciativas de esta legislatura y de la pasada. El dictamen contempla un proyecto integral de modernización de la justicia militar. Se puede dividir en 4 grandes temas: cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Suprema Corte de Justicia de la Nación y recomendaciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Adecuación de una parte de la reforma constitucional en materia de justicia penal de 18 de junio de 2008 y justicia para adolescentes y actualización terminológica. A pesar de que todos los cambios reflejados en más de 100 artículos del Código de Justicia Militar son importantes, el más relevante es la modificación al artículo 57 para restringir la jurisdicción militar. La Corte Interamericana condenó a Rosendo Radilla, Inés y Valentina y de los campesinos ecologistas a que cuando se afectara a un civil no conociera la jurisdicción militar, sino la jurisdicción civil. Así queda en este dictamen.
Se garantizan derechos consagrados tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se satisfacen las garantías judiciales, el derecho al debido proceso a través de la garantía del juez natural. Esto significa que cuando un militar cometa un delito contra un civil en su persona o en alguno de sus bienes jurídicos, conocerá la jurisdicción civil. No se debe dejar de reconocer que las Fuerzas Armadas ya realizaban esto en la práctica. A partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que se declaró inconstitucional el inciso A de la fracción segunda del artículo 57 y se realizó una restricción interpretativa a los alcances de la jurisdicción militar, la Procuraduría de Justicia Militar ha trabajado de esta misma manera, acatando estos principios y declinando competencia a la Procuraduría General de la República en 404 indagatorias. Antes de concluir, quiero reconocer públicamente al senador Roberto Gil por su conducción, al senador Manuel Camacho Solís por su sensibilidad, al senador Alejandro Encinas por su gran compromiso, claves todos para la conclusión de este dictamen. Reconozco también el activo interés de la senadora Angélica de la Peña como promovente de unas de las iniciativas dictaminadas. No puedo dejar de agradecer y reconocer la disposición de las Fuerzas Armadas, de nuestra Secretaría de Defensa y de nuestra Secretaría de Marina, que en todo momento mantuvieron un diálogo abierto para el buen término de esta reforma. Por último, y no por eso menos importante, agradezco el trabajo, compromiso y dedicación de organizaciones de la sociedad civil, Tlachitonal, Santiago, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Micaela, Fundar, Jacqueline, Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Stephanie, y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio y Sara. Agradezco también el trabajo y seguimiento puntual de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier, Alan y Leonardo. Agradezco también el trabajo profesional, eficiente, dedicado de la secretaria técnica de la Comisión de Justicia, Marien Rivera, así como del grupo de asesores de los senadores que participamos en esta iniciativa, Juan Edi Vizcaíno, Hugo Rosas, Tomás Darío y Jaime Chávez Alor. Senadoras y senadores, el grupo parlamentario del PRI votará a favor de estas importantes y trascendentes reformas. No debemos esperar más para cumplir con nuestras obligaciones internacionales, pero sobre todo no debemos demorar el acceso pleno a la justicia de civiles que se puedan ver afectados. Uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto es lograr un México en paz. Y esto solamente es posible gracias a la labor de unas Fuerzas Armadas que hoy, como siempre, van de la mano con México. El carácter social de las Fuerzas Armadas las identifica como un ejército de paz por su entrega y compromiso con el pueblo de México en caso de necesidades públicas. Asimismo, por el apoyo inmediato a la población en casos de desastres, lo que les ha valido el reconocimiento íntegro y el aprecio de la ciudadanía. Es por ello que el día de hoy daremos un gran paso para mantener su prestigio y modernizar la justicia militar de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senadora.